Eguardión y bienvenidos al momento de la entrevista aquí en ETV Hoy. Hoy vamos a hablar sobre economía y vamos a comenzar hablando sobre ese futuro de Kutxabank y para ello presentamos a nuestro invitado del día, Mikel Noval, miembro de ELA. Ongi etorri. Muy bueno. Antes de hacer la primera pregunta, quiero que escuche unas declaraciones de Joseba Egibar y responda a las declaraciones que realizaba. ELA galdetuko niokenik nun dauzkan bere fondok. Nun dauzkan bere fondoak? Edo bakarren batzuk, Lehman Brothersen inbertituta zergaitik galdutu den hainbeste. Esan dezala, nun dauzkan bere fondok? Agian, Kutxabankeko akzio batzuk erosteko aukera eukiko luke. Etorkizunean, ikusiko dugu. Baina kontrola gera dadila Euskal eskuetan, ez PNV-ren eskuetan. Pues esas serán las palabras del presidente del Gipuzkoa Buru Batzar y le realizo la pregunta, ¿dónde tiene el dinero de ELA? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que eso pregunta a la hora de contestar a un informe que hemos hecho en el sindicato en el que denunciábamos la intención de privatizar el 100% de Kutxabank. Más bien esa pregunta, que es una pregunta retórica, lo que trata es de desviar la atención sobre una cuestión tan importante como esa, como es cuál va a ser el futuro de Kutxabank y de todos modos, bueno, pues que esté tranquilo el señor Egibar y todo el mundo que los fondos están donde tienen que estar. Vamos a intentar desgranar poco a poco esta polémica que cada vez está tomando más envergadura sobre el futuro de Kutxabank. Ustedes sostienen que se ha comenzado un proceso de privatización. El PNV, por su parte, y el otro día el portavoz del Gobierno vasco decía en este mismo plató, Josu Erkoreka nos decía, que no se puede privatizar algo que no es público. ¿Qué está pasando con Kutxabank? Bueno, hoy en día el 100% de las acciones de Kutxabank, que es un banco, están en manos de las cajas de ahorros de la Vital, de Kutxa y de la BBK. Eso hay quienes consideran que eso es privado. Cuando decimos que lo que hay es un intento de privatizar Kutxabank, lo que denunciamos es que Mario Fernández, que es el presidente de Kutxabank, ha dicho que quiere que las cajas de ahorros pasen de controlar, en vez del 100% que controlan actualmente, solo un 30% en un plazo de 5 años. Eso es el quid de la cuestión. Lo que deberían responder quienes nos han criticado es, en su opinión, qué porcentaje de Kutxabank tiene que seguir en manos de las cajas. Y eso es precisamente lo que no contestan, porque lo que han venido es dando cobertura a la posición de Mario Fernández. Es decir, es evidente que lo que están es apoyando ese proceso de privatización. Haciendo alusión precisamente a Mario Fernández, el presidente de Kutxabank sostiene que la única vía que tienen para dar respuesta a esas exigencias de aprovisionamiento de Europa es permitiendo la entrada de capital privado en Kutxabank. ¿No es así? ¿No es esa la única vía que tiene Kutxabank? Bueno, en primer lugar hay que decir que eso es precisamente lo que nosotros denunciamos que es una privatización. Y parece ser que quienes nos critican por denunciarla lo que deberían hacer es criticar a Mario Fernández porque dice que esa es la vía por la que hay que seguir. En segundo lugar, no es cierto que esa sea la única alternativa. En el informe que presentamos la semana pasada ponemos encima de la mesa una serie de tópicos o mentiras que se dicen sobre Kutxabank y es muy preocupante que eso se diga desde la buena fe, porque puede haber gente que no sepa realmente qué es lo que está pasando y repita ese tipo de argumentos, pero claro, es de pensar que personas como Mario Fernández o los responsables políticos de este país saben perfectamente cuál es la situación legal. Y la cuestión es que en diciembre del año pasado se aprobó una ley de cajas y fundaciones bancarias que establece distintas alternativas para las entidades financieras. Hay una alternativa que es dar marcha atrás en la bancarización. En el año 2011 se aprobó la fusión de las 3 cajas, pero la conversión en banco. Y también la ley permite que sigan existiendo las cajas de ahorros en vez de los bancos. Eso es una alternativa legal. En segundo lugar, se puede seguir, según la actual ley, se puede seguir con un 100% de las acciones de la banca controlada por las cajas de ahorros. Y luego hay otra alternativa, que es la que plantea Mario Fernández y quienes le apoyan, que es dejar o pasar del 100% a solo un 30% para que entre el capital privado con un 70%. Bueno, eso es precisamente la alternativa que él la rechaza y que es la que nos quieren hacer creer que es la única. ¿Por qué quieren hacernos creer que es la única alternativa? Porque no quieren debatir realmente sobre el modelo de entidad financiera que se necesita en este país.
Por lo tanto, el debate está cerrado, parece, en esta situación, y es cierto que se ha convertido, en estos momentos por lo menos, se ha convertido en una polémica en la que él parece estar contra todos. No, no es verdad. Es evidente que lo que él plantea es una posición distinta a la que plantean quienes quieren privatizar Kutxabank. Pero hay un importante apoyo social. Hoy, por ejemplo, hoy a la mañana hay una movilización en Gasteiz convocada por la mayoría sindical y múltiples organizaciones sociales que precisamente estamos denunciando ese intento de privatización y exigimos a las instituciones y a quienes controlan también la entidad financiera que no se privatice. Por tanto, lo que vemos es que evidentemente no estamos solos, pero es que estando solos o no estando solos, la cuestión de fondo es debatir sobre el modelo y debatir sobre lo que la dice. Yo ahora, por ejemplo, he explicado una serie de argumentos de los que se deduce evidentemente que no es verdad que la única alternativa sea la que dice Mario Fernández o que es lo que, por ejemplo, dijo el lehendakari Iñigo Urkullu, dando cobertura a lo que planteaba el presidente de Kutxabank. Bueno, pues lo que él reivindica y lo que él demanda es que se abra un debate social, que se pongan encima de la mesa las distintas alternativas y que se opte, y en esa línea planteábamos también la posibilidad o la necesidad de un referéndum social para decidir cuál es el futuro de Kutxabank. Quienes plantean que solo hay una alternativa cuando es mentira, están engañando a la sociedad para imponer un modelo que saben que va en contra de los intereses de la economía y de las necesidades sociales de este país. ¿Les ha sorprendido o les ha molestado la postura de algunos partidos políticos y de algunos sindicatos que en estos momentos parece que tampoco quieren debatir sobre esas alternativas que están planteando ustedes? No nos han molestado y tampoco nos sorprende, porque ELA, en el informe que ponía encima de la mesa, venía, como he dicho antes, desgranando una serie de cuestiones y bueno, pues ya sabemos cuáles son las posiciones que vienen adoptando las distintas organizaciones de este país y realmente lo que nos molesta, por decirlo como tú te has preguntado, es que se siga insistiendo en un camino lleno de, pues eso, de mentiras y con un intento claramente de favorecer un modelo de entidad financiera que va en contra de los intereses de este país. De todas maneras, ese informe que presentaban, en el que presentaban esas alternativas que nos ha desgranado en este comienzo de entrevista, ¿ha conseguido el efecto deseado? Porque hay gente que considera que ese informe, entre otras cosas, pretendía frenar un proceso que estaba tomando una velocidad bastante importante. ¿Ha conseguido el informe, como le digo, el objetivo deseado? Bueno, el informe lo que se ha conseguido es que se debata, por lo menos, sobre qué se ha presentado un informe, porque bueno, ya hemos visto antes, por ejemplo, las declaraciones de Eguíbar, pues no parece que se quiera debatir sobre los contenidos, se trata de desviar la atención. El informe de ELA lo que pretende es que se abra ese debate social, explica con argumentos que hay alternativa y exige que las distintas, plantea que las distintas alternativas se debatan y se opte por la más beneficiosa para el conjunto de la sociedad con participación social. Bueno, quienes están en contra de eso deberían explicar por qué están en contra, o porque están a favor de que se privatice, o porque prefieren que Kutxabank sea igual que cualquier otra entidad financiera privada que se dedica pues, a otras cosas que no son las que interesan más a la sociedad, es decir, a actividades más especulativas que de impulso de la economía productiva o de dar créditos a la gente necesitada, por ejemplo, en relación a la vivienda, etc. Bueno, pues si prefieren eso, que lo digan, o si prefieren que las decisiones se adopten sin debate social, pues también lo podrían decir. En esta situación, estas son algunas de las posturas que hemos escuchado en las últimas horas. Escuchábamos a Joseba Eguíbar la semana pasada en Azpimarra Gehiago, pero es cierto que hemos ido escuchando algunas de las declaraciones y, como usted dice, estas declaraciones, por lo menos de momento, no apuntan a un interés para realizar este debate. Pero la pregunta que siempre se realiza a la gente que está en casa es si, fuera del foco mediático, sí existe otro interés por hablar. ¿Han recibido ustedes algún interés, alguna iniciativa para poder comenzar a hablar, aunque sea no de manera pública? En relación a Kutxabank, ¿qué estás diciendo? Bueno, en Dientes se ha comentado que ELA participa conjuntamente con otras muchas organizaciones sindicales y sociales en un proceso que estamos trabajando en torno a Kutxabank y vamos a seguir haciéndolo.
Y ELA también, en los contactos que ha tenido con otras organizaciones, también políticas, pues ha hablado de Kutxabank. Lo que sí tenemos que decir es que en ese ámbito privado nadie es capaz de desmentir que hay alternativas. La cuestión es por qué cuando hablan públicamente dicen que no hay más alternativa que la privatización. Me imagino que tendrán una opinión sobre por qué la gente en público no quiere dar su opinión. Porque quieren imponernos un modelo que saben que es malo. Quiero hablar también del debate, no solo ya en torno a Kutxabank. Juan Mari Aburto este mismo fin de semana en una entrevista decía que les iba a presentar un folio en blanco a ustedes, a ELA directamente, para mostrarles que están dispuestos a hablar de cualquier cuestión con ustedes. ¿Están ustedes dispuestos a negociar con el consejero? Bueno, ELA siempre ha estado dispuesta a hablar con el consejero, con los consejeros anteriores, con los partidos políticos y con otra gente. El consejero pertenece a un partido político que la semana pasada, cuando ELA presentó el informe sobre Kutxabank, decía que ELA, al hablar de Kutxabank, se atribuía un papel que no le correspondía, porque al parecer, según ese comunicado, no teníamos derecho a hablar de Kutxabank. Lo primero que habría que decirles es que se pongan de acuerdo. Porque claro, es fácil decir, vamos a presentar una hoja en blanco y luego cuando quieres hablar de un tema te dicen, no, de eso usted no puede hablar. Por ejemplo, ¿se quiere hablar de la política presupuestaria? Parece que no. Se quiere limitar el papel de las organizaciones sindicales a ámbitos pues, que, siendo importantes, pues, son muy limitados, ¿no? Y en ese sentido, pues ELA lo que se ha planteado, y se lo hemos transmitido al consejero en las reuniones que en su día hicimos con él, es nuestra voluntad a abordar los distintos temas que él ha planteado en esa entrevista, como puede ser la formación profesional, la salud laboral, etcétera. Eso no quita para que eso no suponga también incidir en una línea que sobre las cuestiones importantes, desde otra perspectiva, pues el gobierno vasco no tiene ninguna intención de hablar con ELA, de hecho no lo está haciendo. Por lo tanto, ese folio blanco no existe. Bueno, eso lo hemos visto en la prensa. ¿Y sobre el diálogo social, está ELA también dispuesta a hablar? Es que hablamos mucho sobre el diálogo social. Hablamos mucho sobre el diálogo social. La cuestión es que aquí existen unas políticas que se aplican por parte de los gobiernos, son unas políticas que nos están llevando a un aumento del paro, a un aumento de la pobreza, a unos recortes de coberturas sociales, del gasto social impresionantes, y todo eso se hace de manera unilateral por el poder político. Se destinan miles de millones de euros para la banca y se detrae de las coberturas sociales. Y eso se hace sin ningún debate con las organizaciones sindicales. En ese contexto, ¿qué es eso del diálogo social? La cuestión es que para ELA, en ese contexto de políticas unilaterales, pretender limitar el papel de las organizaciones sindicales a determinadas cuestiones, eso no se puede calificar en esos términos tan pomposos como es el diálogo social. Pero ELA, como vuelvo a decir, está dispuesta y va a plantearlo así, si le convoca por parte del consejero, como es anunciado en la prensa, a hablar de los temas que se puedan poner encima de la mesa. Se lo decía porque, como usted mismo apuntaba, se hablaba que el consejero finalmente habría dicho que habrá una mesa de diálogo social, incluso sin ELA. Bueno, no sabemos si eso es lo que ha dicho el consejero, nosotros no lo hemos leído así y bueno, pues es una opción del consejero. Si el objetivo es constituir una mesa de diálogo social, dicho así, pues el consejero lo hará y si lo hace sin ELA, pues será su decisión política. Nos parece que llamar diálogo social a algo en el que la mayoría de la representación de una parte no existe, es como llamar parlamento a algo en el que la mayoría del parlamento no existiese, no participase. Por tanto, pues eso no sería el parlamento, sería otra cosa, y esa mesa de diálogo social será otra cosa. Y voy a seguir hablando de críticas y de algunas declaraciones que quiero que me diga cuál es la opinión que tiene ELA en torno a estas declaraciones. El propio presidente del Euskadi Buru Batzar volvía a invitarles a que entraran de plano ya en el debate político y en la arena política, porque considera que ustedes hace tiempo, y esto ya lo hemos escuchado más de una vez en boca de Andoni Ortuzar, es que lo que quieren es estar presentes en la actividad política y no tanto en la actividad sindical. Es que la política es va más allá de los partidos políticos. Hay quienes hablan mucho de diálogo social, hablan mucho de participación, pero cuando alguien dice algo que no les gusta,
porque si dice algo que les gusta, eso es otra cosa, pero si dices algo que no les gusta, entonces te quieren quitar la palabra, te quieren quitar la voz y el derecho a participar, y el derecho a opinar. Y nos parece que eso es profundamente antidemocrático. Quienes plantean desde la política partidista, que la participación en la política es votarles a los partidos cada 4 años, están haciendo un planteamiento totalmente antidemocrático. No es de extrañar que haya cada vez un desapego creciente a la clase política que dice ese tipo de cosas. Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, las personas tienen derecho a opinar y a decir lo que quieran. Y habrá que discutir sobre argumentos y no sobre quién tiene derecho o no a hablar. Y nos parece que ese tipo de cosas que se dicen a veces con muy poco rigor, y yo creo que a veces casi sin pensar, pues son muy preocupantes. Que estemos dirigidos por personas que piensan así es muy grave. Vamos a seguir hablando ahora de la polémica o en qué punto están las relaciones sindicales en estos momentos, pero ya que me hablaba del descrédito que existe hacia la clase política y ahora que estamos en plena campaña hacia las elecciones europeas, ¿por qué considera uno de los elementos que más preocupación están mostrando los partidos, que los partidos tienen especial preocupación por ese elemento, es que la participación parece que va a ser muy baja? Si tanto estamos hablando de Europa y de la importancia que puede tener Europa en nuestro día a día, ¿por qué considera usted que la gente no tiene interés en este tipo de comicios? Bueno, no lo sé. No me atrevo a decir una opinión tan relevante. No creo que pueda ser tan relevante. Pero me parece que eso tiene que ver con el desapego hacia un modelo en el que se nos trata de explicar muchas veces que decisiones impopulares, decisiones negativas, recortes de derechos laborales, recortes de derechos sociales, vienen de Europa. Y yo creo que lo que indican es sobre todo un desapego hacia ese modelo europeo. Volviendo a ese contexto sindical, ¿en qué punto están ahora mismo las relaciones con el resto de sindicatos? Porque venimos de un momento un tanto convulso, sí que parece que las partes se han fraccionado bastante, pero ¿en qué punto están esas relaciones? Bueno, no creemos que hay cambios significativos en los últimos tiempos. Nosotros trabajamos fundamentalmente, trabajamos en distintos ámbitos, los ámbitos en los que tienen que ver con dinámicas de movilización, etcétera, pues tenemos una alianza, un trabajo conjunto con organizaciones, con determinadas organizaciones sindicales, con LAP y con otras organizaciones sindicales, y en ese ámbito no participan comisiones y UGT. Y luego pues tenemos otro tipo de relaciones que tienen que ver con la negociación colectiva, etcétera, en las que pues hay un poco de todo que tienen más que ver con el día a día de la negociación colectiva y de los convenios. En el 1 de mayo, se volvía a criticar desde ELA a aquellos sindicatos que viven del dinero público. Bueno, es que en nuestra opinión las organizaciones sindicales se tienen que financiar fundamentalmente por las cotizaciones, las cuotas de su afiliación. Pensamos que eso es un elemento fundamental para la autonomía política, porque luego las decisiones que se adoptan por parte de las organizaciones podrán ser acertadas o equivocadas, pero se tienen que tomar desde la autonomía. Y la dependencia de la financiación pública limita la autonomía sindical. Y por ejemplo, la dependencia de un partido político también limita la autonomía sindical. Y ELA, cuando habla de autonomía, lo que quiere poner encima de la mesa es que ELA es un sindicato que tiene autonomía financiera y autonomía política. Y nos parece que sin autonomía política y sin autonomía financiera el sindicalismo no tiene futuro. Esos sindicatos a los que hacen crítica les devuelven la pelota diciendo que ustedes también se benefician del dinero público. ELA recibe subvenciones en función de la representación. Hay unas partidas presupuestarias que tienen que ver con la financiación de los sindicatos, que por cierto se han recortado en los últimos años muchísimo, y desde luego mucho más que la financiación que se recibe vía formación o salud laboral, etcétera, por parte de organizaciones sindicales. En ese tipo de asuntos ELA no participa, y bueno, pues se podrá discutir si esa financiación tendrá que ser mayor o menor, pero lo que no es discutible es que eso es una financiación transparente y que tiene que ver con la representación de las organizaciones. ¿Qué es lo que no les gustó del acto de Comisiones Obreras y UGT en Bilbao, o simplemente no les gustó que su acto principal se celebrara en Bilbao?
No, Ela lo que dijo sobre eso es que ese acto se iba a celebrar en Bilbao para ofrecerle al gobierno vasco un modelo de diálogo social fracasado en el Estado. Y las declaraciones que este fin de semana ha hecho el consejero Aburto indican que teníamos razón, porque el consejero Aburto, al hablar de comisiones y UGT, dice que el 1 de mayo escuchó la posibilidad que tú comentabas antes de constituir esa mesa de diálogo social. Bueno, pues no es una cuestión de que nos guste más o nos guste menos. Nos parece que en ese caso, bueno, los máximos dirigentes del Estado, de comisiones y de UGT, vinieron a Bilbao a defender un modelo que no está refrendado por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hablando de diálogo antes hablábamos de la posible fragmentación que puede existir entre los diferentes sindicatos, ¿existe algún nexo que pueda unir nuevamente a los sindicatos o que pueda llevarnos hacia una lucha más unitaria por parte de los sindicatos? Bueno, ahí la cuestión de fondo, como venimos diciendo muchas veces también, es el modelo. El modelo tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la autonomía financiera, la autonomía política y luego, evidentemente, también hoy en día pues existen distintas formas de ver, por ejemplo, cómo afrontar la problemática generada por las sucesivas reformas laborales y de negociación colectiva aprobadas por el gobierno español, que han puesto patas arriba las relaciones laborales, ¿no? Y en ese sentido también existen estrategias diferentes. Es muy difícil responder en una pregunta, pues en medio minuto eso, pero bueno, lo que sí planteamos es que, en nuestra opinión, la única opción es pues eso, llegar al convencimiento de que un determinado modelo de actuación sindical es el más beneficioso para los trabajadores y trabajadoras. Mirando un poco a la evolución que han tenido las relaciones de ELA con LAB, hemos visto momentos en los que parecía que la lucha era bastante más unida. Es cierto que en los últimos meses o semanas les hemos visto separarse un tanto, pero después del 1 de mayo parece que sí que hubo un acercamiento por parte de LAB, que mostraba una disposición a volver a sentarse a negociar con ELA. ¿En qué punto están las relaciones ahora mismo con LAB? Bueno, ELA y LAB hablamos mucho. Y tenemos bueno, múltiples reuniones y yo desde donde estoy no veo tanto esos cambios tan radicales, ¿no? ELA y LAB, bueno, por lo menos habla en nombre de ELA, evidentemente tenemos voluntad de trabajar conjuntamente. Y lo que pasa es que, como antes decía, pues hay determinadas cuestiones que nos diferencian. Pero más allá de eso, hoy en día lo que pensamos que habría que valorar positivamente son esos espacios de encuentro en los que sí participamos. Uno de los principales argumentos que esgrimía Ainhoa Echaiz en la última entrevista que concedía en este mismo plato era la necesidad de elaborar políticas propias desde Euskadi que nos permitieran empezar a crecer económicamente. Sin embargo, Ainhoa Echaiz sí que se mostraba bastante negativa en ese sentido porque decía que el gobierno vasco no tiene interés por elaborar esas políticas económicas propias. ¿Coincide con ese argumento? Sí, es evidente que el gobierno vasco, por ejemplo, cuando habla de empleo, hace un discurso hacia afuera diciendo que, bueno, pues que tiene una gran preocupación por el empleo, que toma medidas, que pone determinados planes en marcha y a la hora de la verdad en sus políticas hace justo lo contrario. ¿Qué está haciendo el gobierno vasco en relación al empleo? Recortar el empleo público. En los últimos años, por ejemplo, en la sanidad, en Osakidetza, se han destruido 3.000 empleos. Hay 3.000 personas en paro más que hace 3 años del sector de la sanidad. Eso está ocurriendo en el conjunto de la administración. Por tanto, el gobierno vasco, en lo que es su función como empleador, está destruyendo empleo y aumentando el paro. Cuando ha puesto encima de la mesa el plan de empleo, lo que ha hecho es copiar las medidas que ya había aprobado anteriormente Patxi López, con menos presupuesto. Por tanto, las políticas de empleo, si se pueden llamar así, desde luego no van a tener, no están teniendo un efecto positivo en la calidad del empleo ni en el volumen de empleo. Por tanto, pensamos que el gobierno vasco, en relación al empleo, lo que está haciendo es más propaganda que política encaminada a la creación de empleo. Propaganda y destrucción de empleo. Y en ese sentido, pues estamos muy preocupados con lo que está pasando. En las últimas horas hemos escuchado a la consejera Tapia hablar desde China sobre el futuro de la industria vasca.
¿Qué le parece que en estos momentos se esté viajando a China, por ejemplo, para intentar extrapolar algunos de los modelos que se desarrollan ahí? Bueno, no conocemos qué es lo que están haciendo en esa visita. Lo que sabemos es que en relación a la política industrial falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque, bueno, también hay un discurso en el que se dice que la industria es muy importante, ella considera que la industria es muy importante, pero estamos viendo que en muchas empresas industriales, que además tienen un producto que es competitivo, pues está teniendo muchos problemas, por ejemplo, de financiación, etc. Y nos parece que la política industrial del gobierno vasco no está haciendo todo lo que tenía que hacer, ni mucho menos para mantener ese empleo industrial. Hablando de industria y sobre todo del tejido empresarial, en los últimos días, tanto Adegi como Confebask como el propio gobierno vasco están denunciando que las políticas fiscales desarrolladas por la parte de la Diputación guipuzcoana están haciendo que los empresarios salgan de Guipúzcoa. ¿Consideran que es así? Y sobre todo hablaban de ese impuesto a las grandes fortunas del que tanto se ha hablado. En materia de fiscalidad cuesta meter un poco de racionalidad al debate. Si fuese porque la presión fiscal baja atrajese muchas empresas, aquí estarían las empresas que están en toda Europa, porque la presión fiscal más baja de toda la Unión Europea la tenemos aquí, incluida Guipúzcoa. En Guipúzcoa la política fiscal, él lo ha explicado en distintas ocasiones, es prácticamente la misma que en el resto de territorios de Euskal Herria. No hay grandes diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un ataque por parte de la patronal, en este caso de Adegi, pero bueno, por el conjunto de la patronal, que lo que defiende es pagar menos impuestos o no pagar nada. Y claro, eso es una actuación totalmente insolidaria. Nos parece que la patronal lo que plantea es un modelo en el que los impuestos solo los paguemos las rentas de trabajo, y eso en gran medida es lo que está pasando hoy en día ya. En Guipúzcoa, las empresas que más beneficios ganan, más beneficios declaran, tan solo pagan el impuesto sobre sociedades el 6% de esos beneficios. Cualquier trabajador o trabajadora paga mucho más de su salario en el IRPF que ese 6%. Lo que pasa es que la patronal es insaciable. Como se nos está acabando el tiempo, quiero hacerle alusión a la que es la noticia de la última hora, esa decisión de Europa sobre las vacaciones fiscales. Finalmente son 30 millones lo que habrá que pagar, es bastante menos de lo que estaba estipulado en un principio, se hablaba incluso de más del doble de 30 millones. ¿Cuál es la valoración que hacen desde ELA sobre esta sentencia y sobre todo lo ocurrido en torno a las vacaciones fiscales? Sí, pero a falta de una valoración más detallada de la sentencia, nos parece que lo que ha pasado en todo esto es un auténtico escándalo. La sentencia no se impone, o la condena no se impone porque las vacaciones fiscales hayan sido buenas o malas. La condena se le impone a las instituciones vascas porque han estado ocultando la información y tomando el pelo a las instituciones europeas, diciendo, por ejemplo, que habían recuperado las ayudas cuando no lo habían hecho. Y todo eso lo hicieron con acuerdo con la patronal, como lo reconoció el actual diputado de Hacienda de Vizcaya. Nos parece que eso es un hecho muy grave y que lo que no es de recibo es pensar que 30 millones de euros tengan que salir del bolsillo de los contribuyentes. Pensamos que esas decisiones tienen responsabilidades políticas y los responsables políticos tienen que asumir las responsabilidades políticas y también, en este caso, las responsabilidades económicas de lo que está pasando, porque es muy fácil jugar con el dinero de todos y todas. Mikel Noval, miembro de ELA, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias por responder a nuestras preguntas y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad. Es momento para el debate, Silvia.